María nos lleva a Jesús y nos enseña la manera perfecta de amarlo y servirle. Guadalupe Radio presenta la videoserie María, modelo de victoria, con el predicador Pacho Bermeo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Tú y yo tenemos que comprendernos que estamos en medio del camino y que estamos avanzando. Y que hay ocasiones en las que avanzamos y seguramente tendremos que regresar un poco, revisar la vida, volver a tomar aliento y seguir adelante. Esto fue lo que le pasó a María y a José, sin duda, en un texto maravilloso. Es que en esta videoserie, en donde hemos hecho un recorrido por algunos textos escogidos del Evangelio para encontrarnos con el modelo maravilloso de la Virgen María, que es quien nos enseña a ser discípulos de Jesús enfrentando las crisis, las adversidades, los momentos complicados. Y bueno, vamos a entrar en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas a un momento muy difícil, a una situación muy compleja que tuvo que vivir la Virgen María y San José, que creo que necesitamos que miremos con atención. Si tienes tu Biblia, puedes mirar capítulo 2, versos 41 al 50 del Evangelio de Lucas. Lucas 2, 41 al 50. Mira lo que dice el texto. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, Jesús subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuanto le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andamos buscando angustiadamente. Él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Amén. Bueno, este es un texto en el que tradicionalmente nos han dicho algo errado. Yo no sé si a ti, que me estás viendo en este momento, alguna vez te dijeron que el niño Jesús se perdió en el templo. Y entonces la gente habla de la pérdida del niño Jesús en Jerusalén, lo cual es un error, por varias cosas que te voy a explicar, para que veas el tamaño de la situación que se está viviendo. Lo primero, el texto nos ha contado cuántos años había cumplido Jesús. ¿Cuántos? Muy bien, 12. 12 años para un varón judío israelita era la mayoría de edad. Es decir, que cuando dicen se perdió el niño, están cometiendo una imprecisión. No era un niño, era un adulto. Segunda precisión, Jesús se perdió. Pero si el texto parece que nos está mostrando claramente que Jesús tomó conscientemente la decisión de quedarse en el templo,
en la casa de su padre, haciendo preguntas, interactuando con los maestros de la época. ¿Te parece que es la actitud de un niño perdido? No. Entonces, ¿cuál es la verdadera explicación de este texto? María se perdió. María y José perdieron de vista a Jesús. Óyeme, yo no sé si tú logras dimensionar lo que esto significa. No es Jesús el que se le pierde, porque es que si esto que estamos leyendo es palabra de Dios, pues tiene que ser también palabra de Dios para ti y para mí. Y no podemos pensar nosotros que Jesús se pierde. ¿Jesús se pierde? No. Hernán se pierde. Andrea se pierde. Carolina se pierde. Pacho se pierde. Nosotros podemos estar perdidos. Nosotros podemos haber elegido el camino equivocado. Nosotros podemos haber tomado un rumbo y alejarnos. Nosotros podremos haber visto que ese es el camino, pero haber elegido otro. Y entonces Jesús se perdió. No, Jesús no se perdió. Los perdidos eran María y José. María y José. Efectivamente, óyeme, en el capítulo anterior del Evangelio, en el capítulo 1, ¿te acuerdas que Dios a través del ángel le dijo a María que Jesús será grande, será llamado Hijo del Altísimo, se sentará en el trono de David su padre, su reino no tendrá fin? ¿Qué le está diciendo Dios a María? Te voy a confiar dentro de tu panza la salvación tuya, la salvación de José, la salvación de los tuyos, la salvación de la humanidad. Y a María se le perdió de vista. ¿Tú te imaginas a María que nos dice que se fueron y empezaron a andar y lo empezaron a buscar entre la caravana? ¿Tú te imaginas a María diciendo, disculpe señor vecino, ¿usted no ha visto la salvación que se me perdió? Disculpe comadre, es que no encuentro la salvación que me encomendaron que yo cuidara y no la veo por ahí. Disculpe señor panadero, es que hace unos años me encomendaron que yo tenía que cuidar la salvación del mundo, pero me descuidé y se me perdió de vista. Óyeme, Jesús siempre está, siempre. Yo no sé tú en qué andas metida, yo no sé tú en qué andas metido, yo no sé qué andas haciendo por estos días. Si tú sientes que te has perdido un poco del camino, no le eches la culpa a Dios. A mí, a lo largo de estos casi 34 años de ministerio que estoy cumpliendo ahora, de haber empezado mi experiencia de Dios, hace unos días celebré 25 años de estar dedicado full time a la evangelización, a la predicación, a la oración por los enfermos, a la evangelización en diferentes países. Me he encontrado en todas partes con gente que me dice, Pacho, es que tal vez el Señor se alejó de mí. Es que tal vez el Señor se olvidó de mí. Es que yo siento que el Señor no me responde. Es más, hay gente tan loca que me ha dicho, Pacho, tú que estás más cerca de Dios, pídele. Y yo los miro así como, ¿what? Yo no estoy más cerca de Dios que tú. Te digo esto para que lo tengas claro. La distancia más grande entre Dios y tú es una oración de corazón. Es decir, Dios está siempre. Dios no se aleja nunca. Te lo voy a decir de esta manera. Imagina que aquí, frente a mí, yo tengo a Dios. Y Dios está aquí conmigo. Y todo el tiempo estamos así. Pero en un momento determinado, Dios está aquí y yo hago esto. Te pregunto, ¿Dios se fue? No. ¿Se alejó? No. ¿Pero yo lo percibo? No. ¿Por qué?
porque yo di la espalda, pero él se fue. No, él no se fue, él siempre está. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué es esta videoserie? Para que hagamos esto y volvamos a estar cara a cara con Dios. Esa es la realidad. Bueno, María se perdió y emprendió un camino dejando a Jesús atrás. Dime por favor si esa no es una gran crisis. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Que María, primero, en medio de la crisis, no se pone a echarle la culpa a otros. ¿Tú te imaginas esta escena? Yo no sé si ustedes han visto, a mí me tocó ver alguna vez esto. Estaba yo en un centro comercial y vi a un niño, yo estaba en el segundo piso y vi a un niño pequeño que salió corriendo y se fue y se escondió. Y la mamá no se dio cuenta. Y la mamá empezó a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. Los que son papás, yo no sé si tú que me estás viendo eres papá, eres mamá, y alguna vez te ha pasado que en la playa, en un estadio, en una fiesta, en un centro comercial, en algún lugar, se te perdió de vista tu hijo. Tú sabes el dolor, la angustia, la preocupación, el sufrimiento de yo lo he visto. Y recuerdo mucho que cuando lo vi en ese centro comercial, la mamá estaba desesperada, mandó llamar a los guardias de seguridad, cerraron el centro comercial. Bueno, hasta que encontraron el niño y la mamá lo abrazó. Pero en medio de esa angustia de esa mamá, se volteó a buscar al papá y empezaron los papás a echarse la culpa de que hubieran perdido de vista al niño. Hay mucha gente que en medio de la crisis, en cambio de empezar a resolverla, le echan la culpa a unos, a otros, a Dios, pero no asumen su responsabilidad y creen que echando la culpa van a resolver algo. Y te tengo una noticia: echándole la culpa a otros no resuelves nada. ¿Qué hace María? María no se puso con José. Pero José, si el niño estaba contigo, ¿cómo es posible que usted estaba perdido? Y José, pero ¿cómo así? Si el niño se quedó con usted, ¿cómo me va a decir a mí eso? Pero María diciéndole a José, pero José, si él estaba contigo, ustedes se fueron. Y cuando regresaron, tú regresaste solo y él no estaba. ¿Se imaginan a José en medio de esa situación? No. María no le echa la culpa a nadie. Y están muy angustiados. El texto lo ha dicho. Regresan a Jerusalén. Esto es hermoso. Regresan a Jerusalén. La crisis de perder de vista a Jesús hace que ellos den marcha atrás y regresen y vuelvan y regresan a Jerusalén y empiezan a buscarlo. Pues obviamente toda la teología que hay detrás del texto de los 3 días de Jerusalén, en eso no voy a entrar. Pero quiero que tú veas a María, que es capaz de desandar lo andado para volver a encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentra, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. ¡Qué belleza! Óyeme, yo te deseo que tengas angustia en tu vida cuando se te pierda de vista Jesús. Que tú digas, como dice el salmista, es que como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma clama por ti. O como dice también en el Salmo, así como el centinela aguarda la aurora, o como la tierra agostada, árida, en sequía, anhela la lluvia, así mi vida anhela por ti. ¡Ah, qué bello! Y María, angustiada, anhelante, deseosa, preocupada, es capaz de echar marcha atrás, de rehacer el camino andado, de volver a empezar, de tratar de comprender dónde estaba y dónde se me perdió de vista, para que allí pueda volver a empezar. Y dice hermosamente que lo encontró y Jesús fue con ellos
de regreso a su realidad, a su casa, a su historia. Óyeme, cuán importante es que tú puedas asumir tu responsabilidad. ¿Quieres enfrentar la crisis? Deja de echarle la culpa a los demás. Deja de señalar y de buscar en otros lo que tienes que asumir en ti mismo. María no le echó la culpa a José. María no le echó la culpa a Dios, y menos iba a ser tan loca de echarle la culpa al diablo. Yo no sé ustedes, pero yo he encontrado un montón de gente que le echa la culpa al diablo de las cosas que le pasan. Y que se eximen a sí mismo de asumir la responsabilidad existencial frente a lo que están viviendo. Hombre, no, sean serios, maduren, que andan echándole la culpa a Dios. Es que Dios me mandó esta prueba, es que Dios me mandó que no, sean serios. El Dios revelado en el Nuevo Testamento no le manda pruebas ni castigos a nadie. Dios no le hace zancadilla a ningún hijo suyo. Jesús mismo lo cuenta cuando habla del Padre. ¿Acaso ustedes que son malos y saben darle cosas buenas a sus hijos, cuando su hijo les pide un pan, ustedes le dan una culebra? ¿O cuando sus hijos les pide un huevo, le dan un alacrán? No. Y si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, mucho más el Padre, que no le manda ni alacranes, ni culebras, ni piedras, ni pruebas, ni coronavirus, ni castigos, ni enfermedades, ni sufrimientos a nadie. Aquí en Guadalupe Radio queremos gente seria. Y no queremos que ustedes sigan pensando que Dios le manda pruebas, enfermedades, castigos, sufrimientos, tormentos a nadie. El Dios que revela a Jesucristo no le manda nada de eso a nadie. La carta del apóstol Santiago lo dice, si mi memoria no me falla, por allá en el capítulo 1, el verso 13. Cuando estés pasando por una prueba, no digas que es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni le pone pruebas a nadie. ¿Qué más quieres? Dios no le pone pruebas a nadie. No fue que Dios se le escondió a María para que ella se angustiara para ver si tenía fe, para probar. No, hombre, sean serios. Dios no se le escondió a María, Dios no se le alejó, Dios, no. Ella se perdió. ¿Y qué hizo? Asumió su responsabilidad. Dijo, ¿dónde lo vi por última vez? Ah, ya sé. Tengo que regresar, tengo que desandar. Así haya caminado un montón de tiempo en la caravana, yo tengo que volver atrás, pero la responsabilidad es mía. María no le echa la culpa a nadie. María vuelve por su responsabilidad y encuentra a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me estaban buscando? Qué linda pregunta. Oye, ¿tú que me estás viendo? ¿Por qué estás buscando a Jesús? ¿Para que te haga un milagro? ¿Para que te dé trabajo? ¿Para que te resuelva los problemas? ¿O porque quieres tenerlo contigo para volver a tu vida diaria, para tenerlo en tu cotidianidad, para que Él le dé sentido a tu existencia? ¿Para qué? Jesús le pregunta a María y a José, ¿por qué me estaban buscando? Y ellos, en medio de la angustia, no entendieron lo que Jesús les dijo. ¿Acaso no sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? Y María, sin comprender lo que Jesús le dijo, se lo llevó con ella y fueron de regreso a la casa. Fueron de regreso a la vida cotidiana. Esto es hermoso. María no se quedó en el templo con Jesús, no. María se había perdido de Jesús. María lo había perdido de vista. Se le había extraviado el Salvador de ella, el Salvador de todos. Y ella regresó, lo encontró y al rehacer la relación, se fue con él para su casa, para su vida diaria, para su entorno cotidiano. Se fueron de Jerusalén a Nazaret y llegan a Nazaret, y en Nazaret siguen construyendo la vida diaria. Ahí comienza lo que nosotros llamamos en teología la vida oculta de Jesús. Lo que sucede entre los 12 y los 30 años, que nadie sabe qué sucede, donde nos cuentan que Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en conocimiento, crecía. Y Jesús con María, con José,
va creciendo. Y María, después de ese susto, después de esa pérdida, después de esa angustia, después de que se le había extraviado, crece y hace de Jesús el centro de su vida cotidiana. Eso mismo es lo que tú y yo estamos llamados a vivir. ¿Se nos perdió Jesús de vista? Volvemos atrás. No le echamos la culpa a nadie. Asumimos nuestra responsabilidad. No creemos que es una prueba que Dios nos mandó. Retomamos la vida, lo encontramos. No comprendemos suficientemente, pero seguimos caminando y volvemos a casa, a la vida cotidiana, para encontrar en Jesús el centro de lo que hacemos todos los días. De eso se trata, el enfrentar, vencer y transformar nuestras crisis a la manera de María, que es lo que hemos hecho también en este capítulo de hoy. Amén. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de María, modelo de victoria, con el predicador Pacho Bermeo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.